El Congreso generó este martes un peligroso tranque en las negociaciones cuando la Cámara de Representantes, bajo control republicano, rechazó una extensión de 2 meses de los recortes de impuestos al Seguro Social, que el presidente Barack Obama había calificado como la única forma viable de prevenir una baja en la paga de 160 millones de trabajadores a partir del 1 de enero. El reloj avanza y el tiempo se acaba, dijo Obama poco después de que la Cámara rechazara por 229 votos contra 193 el plan del presidente y exigió de inmediato negociaciones con el Senado para formar un plan al menos de un año. Si el Congreso no aprueba un proyecto de ley antes de fin de año, los impuestos del Seguro Social subirán para 160 millones de estadounidenses el 1 de enero y las familias deberán pagar alrededor de $1.000 más en impuestos anuales. Además, casi 2 millones de personas podrían quedarse sin beneficios por desempleo a partir de enero de 2012. Tenemos para este segmento a Ana Carbonell, analista política republicana. Gracias, Ana. Y tenemos al embajador Luis Lauredo, quien fue embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos bajo la administración del presidente Bill Clinton. Gracias, embajador, por estar con nosotros esta noche. Rápidamente, en 2 segundos, de lo que se trata. Si se aprueba el plan, recibirían 160 millones de estadounidenses $1.000. Si no se aprueba, lo que dijo el reportaje a partir del 1 de enero. ¿Qué está pasando aquí? Aquí hay un tranque. Los republicanos quieren por 11 meses, los demócratas por 2 meses. Bueno, lo que es importante aclarar es que la versión que aprobó el Senado solamente representaría una reducción de impuestos de $167, porque es 2 meses. El plan que aprobó la Cámara es de 12 meses y representaría $1.000. Y por eso es que el liderazgo de la Cámara está insistiendo en que se asignen conferencistas tanto del Senado como de la Cámara para reconciliar. Y queda tiempo para hacerlo. ¿Pero qué ha impedido eso? Porque no se han reconciliado. Bueno, el factor principal es que el líder del Senado, Reid, ha dicho que no, que esa es la versión que se acordó y que la Cámara simplemente tiene que aceptarlo como está. Y eso en un sistema bicameral no es aceptable, porque siempre cuando existen desacuerdos entre las 2 cámaras va a conferencia, especialmente cuando el presidente ha dicho y los demócratas mismos han dicho que ellos quieren la reducción por 12 meses. Entonces, ¿por qué no utilizar este tiempo para llegar a un acuerdo, un consenso? Vamos a ver lo que dice el presidente para escuchar al embajador Lauredo, lo que dice el presidente Obama. We're not willing to ask those who've done extraordinarily well to help America close the deficit, and we are trying to reach that same target of $4 trillion, then the logic, the math says everybody else has to do a whole lot more. We've got to put the entire burden on the middle class and the poor. Unacceptable to the American people, and it will not happen on my watch. I will not support any plan that puts all the burden for closing our deficit on ordinary Americans. And I will veto any bill that changes benefits for those who rely on Medicare but does not raise serious revenues by asking the wealthiest Americans or biggest corporations to pay their fair share. Esto está caliente. ¿Por qué no se ponen de acuerdo demócratas y republicanos? Esto no tiene precedente en la historia contemporánea en que yo he vivido y tú en política, y yo creo que del siglo XX. Esta radicalización del Partido Republicano no tiene precedente, salvo que tú sabes que ya las últimas encuestas reflejan 10% de aprobación del Congreso Republicano, en la Cámara de Representantes, en términos del pueblo norteamericano. 2 o 3 correcciones, porque tú lo sumarizaste muy rápido. Esto es imponerle el mismo partido que pelea y torpedea todo tipo de esfuerzo bipartidista, porque aguantan para que no se le suban una pequeñísima parte a los billonarios y millonarios de este país. Sin embargo, esto que toca a 160 millones de norteamericanos comunes y corrientes, clase media y clase media baja, que el impacto averaje va a ser $1.000 en incremento de impuestos, no se pueden dar de acuerdo. Salvo acentuar, hablando de lo que dijo ella, que sí hubo una aprobación en el Senado. Hubo un poquitico más del espíritu bipartidista normal americano. La política es el arte de lo posible. Este grupo radical de extrema derecha que ha tomado posesión de la Cámara de Representantes republicanos no tiene precedente en la historia de los Estados Unidos. El plan del Senado pasó con 81 votos. O sea que 20 y pico de republicanos ya vieron y llegaron a una reconciliación. La ley que pasó el Senado no es una ley demócrata, es una ley bipartidista. Es los republicanos, controlados por esta extremísima facción, supuestamente el Tea Party. Y a propósito, en el Senado, personas como Rubio votó a favor de esta enmienda. No llegan a la reconciliación.
El pueblo le está diciendo que esté en la aprobación 10%. Yo, sinceramente, que tú sabes que me marco porque soy bastante razonable y bipartidista, porque antes de ser demócrata soy americano. Yo nunca he visto nada tan irresponsable. Vamos a escuchar a Ana, pero antes vamos a escuchar a Boehner lo que dice. I think President Obama needs to call on Senate Democrats to go back into session, move to go to conference, and to sit down and resolve this bill as quickly as possible. I sent a letter to the President today asking him to do just this. We've done our work for the American people. Now it's up to the President and Democrats in the Senate to do their job as well. Ahí está la respuesta del presidente. Sí, o sea, mira, la posición aquí no es que los republicanos de la Cámara se opongan a la reducción de impuestos. Lo que ellos quieren es que en este momento coyuntural para la economía, para los dueños de pequeñas empresas, no es factible decir solamente te lo vamos a rebajar el impuesto por 2 meses, porque todos sabemos, todos los que tienen que manejar nóminas saben lo que eso representa, el tener que organizarlo con el contador, tener que tomar las decisiones para el año 2012 con respecto a las inversiones que se van a hacer, a qué personas van a contratar. Simplemente económicamente no es factible. Si ya existe un consenso, si el presidente ha dicho que él respalda los 12 meses, si los demócratas en su gran mayoría han dicho que respaldan los 12 meses, ¿por qué irse de vacaciones navideñas? Quédense ahí o por lo menos regresen la próxima semana y busquen el consenso. Quizás el consenso puede ser 6 meses, yo creo que 6 meses es algo factible. Otra cosa que no se ha discutido, que es un tema sumamente importante, es que la discrepancia también existe en cómo pagar esta reducción de impuestos. El liderazgo demócrata del Senado ha dicho que se va a pagar cobrando un 4% de aumento en los cierres de casas nuevas. Imagínate en este momento que el mercado inmobiliario está mejorando, el cobrar 4% más para sufragar este gasto. Los republicanos en la Cámara han dicho vamos a sufragar esto de 2 maneras. Vamos a congelar el aumento de sueldo de todo empleado federal, creo que es algo que es sumamente razonable en esta economía, y vamos a aumentar lo que contribuye los millonarios, fíjate, a el cuidado del Medicare. Y esa ha sido la gran discrepancia en por qué tanto insiste el presidente de la Cámara que esto debe ir a conferencia y en conferencia se puede lograr una reconciliación. ¿Por qué no ir a conferencia en estos próximos 10 días? ¿Por qué no ir a conferencia? Esto es tan simple que fíjate toda la desviación, una persona que yo tanto respeto y admiro como ella, claro, tiene que defender un punto de vista que es indefensible. Básicamente porque la política, me repito, es el arte de lo posible. Si lo posible para llegar a un acuerdo es hasta 2 meses para tener tiempo para negociar a los 12 meses, pero para principalmente que el día primero, apenas a 2 semanas, el pueblo americano, clase media y clase media baja, no sufra un incremento de averaje de $1,000 simplemente en forma ideológica y de obstruccionismo, ya que el Senado, con más de 40 y cuántos, tenemos 50 y pico demócratas y el resto son republicanos, porque están hablando del presidente del Senado, la retórica es tan barata y tan irresponsable. El Senado demócrata, el Senado con sus republicanos se fueron de vacaciones porque ya hicieron su labor, llegaron a un acuerdo y dijeron esto es lo que pasamos. Es totalmente, en mi opinión, sin precedente, rompe todo el patrón de gobernabilidad de este país. Y yo diría que estos últimos 2 años y medio bajo este grupo radical que controla